12:16. Es verdad, tenemos visita y esto a mí me alegra y a ustedes también, espero, porque pues siempre representa la oportunidad para poder hablar de distintas temáticas, en este caso de la honestidad, un valor realmente importante que muchas veces y de forma lastimosa en realidad pues hace falta y que tenemos la percepción de que cada vez hace más falta. Bueno, vamos a darle la bienvenida a José Echeverría aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por recibirme y agradezco el programa Colores para la Vida. Estoy a las órdenes. Gracias a ti por venir. La verdad es que hace unos días nada más estuvimos en el lanzamiento de este libro que a mí me encantó. Tiene primero un diseño maravilloso, gracias, una fotografía maravillosa. Asesorada por la familia. Así es. Bueno, algo que nos alegra muchísimo. Y segundo, tiene un trasfondo, una temática que debería tratarse más y es la honestidad. Y no solamente la honestidad, sino cuánto cuesta ser honesto. Porque ser honesto, pues si bien intentamos pensarlo de una forma positiva, a veces tiene su precio. Y muchas veces si nos desenvolvemos en un ambiente no tan honesto, pues ser honesto nos puede llegar a pasar factura de una u otra forma. Pero antes de topar este tema como principal, quisiera hablar un poquito sobre José. ¿Quién es José Echeverría? Bueno, José Echeverría, mi persona, soy un ciudadano que se forjó a través de una dura lucha cuando joven, con cierta estrictez en aplicar principios, aplicar valores para el desenvolvimiento futuro, pero apoyado esto indudablemente en nuestros tiempos por la escuela. Como dice por ahí algún autor, los principios se aprenden en la casa, se perfeccionan en la escuela, se modelan en los siguientes niveles y se adornan en la universidad. Pero en la actualidad parece que nos olvidamos en los centros educativos de imprimir estos principios. Bueno, mi formación desde niño fue así. Avancé a través de diferentes trabajos, llegué a la función pública, que es donde un poco, más bien dicho, ahí amplío mucho la importancia de la honestidad, porque estamos en un ambiente donde se piensa que ser empleado público le dan las facilidades como para hacer lo que a uno le plazca y entre ello beneficiarse de los dineros del Estado. Entonces, en el libro yo recojo muchos hechos, realidades, están justificados con documentos sobre cómo hay funcionarios que sí demuestran abiertamente su rectitud en procedimientos donde tiene que ver dineros del Estado. Pero hay también un gran porcentaje de empleados que están a la búsqueda de cómo sacarle tajada. Entonces, eso he recogido yo durante muchos años en la función pública. Cuando hablamos de una función pública y para quienes no tengan a lo mejor un contexto completo o el conocimiento, muchas veces hay ignorancia, que no está mal, todos somos ignorantes en algún tema y justamente eso busco, el explicar un poco qué es estar en la función pública, qué pues implica ser un empleado de alguna institución que tenga que ver con el Estado. Ya. En estos días se está criticando cómo están entrando empleados con nombramiento, y voy a señalar a la Asamblea. Entonces, el que entra, como dicen, con nombramiento, ya tiene asegurado su futuro, y no necesariamente porque sea buen empleado, así sea malo, está asegurado su futuro. Pero el empleado público, en mi concepción, debe ser una persona que, a más de asegurar un trabajito, tiene que tener el compromiso de aportar con algo al país, más aún si se quiere permanecer en una función X. En mi caso particular, yo he tenido la suerte, yo diría la bendición de Dios, porque ningún cargo que he desempeñado de libre remoción, que son 30 años en funciones así, ningún cargo lo obtenido vinculado con una posición política.
en la actual situación casi todos los que entran a la función pública están vinculados a alguna organización política y son gentes que se someten a ciertos dictámenes de gentes de afuera que no saben lo que es el sector público. Uh-huh. Y en este libro en específico, ¿cuál es el origen de este libro? ¿Por qué se escribe? Porque siento que aquí no solamente hay letras, aquí no solamente hay oraciones, hay párrafos, sino hay mucha información que hasta cierto punto, si lo pensamos, y no que estoy pues imaginando mucho, si no nos vamos muy lejos en casos que han sucedido aquí dentro de nuestro país, que hasta cierto punto podrían poner en riesgo la integridad, no solamente de quien los escribe, sino también de quien aparece en este libro. Bueno, el libro lo escribo, como dije yo, contestando a otro señor cuando se presentaba el libro, para reencontrarme, es decir, yo medité profundamente durante algunos días y me puse a revisar papeles para ver en qué le he fallado al Estado o a la sociedad. Uh-huh. Y la verdad que revisando todo, por ahí habrán 2 errores que constituyen para mí derechos. Sin embargo, muchas gentes deshonestos, especialmente de nivel directivo, un poco me atacaron por haber hecho préstamo a la institución. Uh-huh. Y yo me he manejado con una rectitud, si se quiere, extrema, siempre pensando, una vez que concebí la idea concreta de hacer el libro, de dar a hacer conciencia en las gentes de la necesidad de que la juventud, la gente que todavía tiene capacidad de trabajar, vaya dando algo de ejemplo para el futuro, porque cada vez nos vemos con una sociedad tan segmentada, tan dividida, y aparentemente todos, para unos todos son malos, para otros reconocemos que unos son buenos y la mayoría son malos, pero yo pienso que es al revés, la mayoría somos buenos, la minoría es la dañada, y que incrustados en el sector público tienen asegurado para seguir ampliando su mal proceder y con eso llevar a malos ejemplos a la sociedad, a los jóvenes actuales. Cuando hablamos del título, ¿por qué el precio de la honestidad? Porque es un título que no solamente pues habla en sí de la honestidad o del cargo público, hablamos de un precio que se fija por ello. Sí, me han dicho que el título es bastante sugestivo, encierra muchas cuestiones, pero claro, yo para poner ese título realmente me leí libros y el título con el que comencé a escribir se llamaba Cuestión de Principios. Uh-huh. Pero acerquémonos una gotita más, por favor. Me gustó el precio de la honestidad. Eso involucra la entrega que uno tiene que darle voluntariamente a quien le da trabajo, en este caso, quién es patrono, quién es la administración pública. Yo me he entregado 30 años en esos niveles que he explicado y siempre he procurado manejarme de manera que no haya motivo para observar mi comportamiento. Cuando he visto más bien motivos de abuso contra los recursos del Estado, yo he tenido la valentía de parar. Digo, bueno, pues si mis principios son de tales valores, yo tengo que corregir lo que está mal hecho, e inmediatamente he dicho, renuncio, o me han ratificado o me he retirado, pero Dios me ha ayudado e inmediatamente he conseguido puestos. Por eso pienso que el precio de la honestidad significa algo invalorable, algo que no alcanzamos a ponerle un techo, pero por otro lado podemos pensar que, como en mi caso, me siento tan tranquilo sin que me hayan puesto precio a mi manera de ser, y peor en la administración pública. Ahora, en el lanzamiento del libro se mencionó algo muy interesante. Bueno, tuvimos a 2 abogados bastante pues conocidos y que se mueven muchísimo en este ámbito, y se mencionó algo muy interesante, y es que el precio de la honestidad, y lo mencionaba uno de ellos, es la libertad, que creo que es uno de los factores
principales, digamos, a forma general, de ser honesto. Cuando uno es honesto y se mueve dentro de al menos la ley, hablándolo como una persona natural que no se desenvuelve dentro de un cargo público, pensando en un mundo ideal, pues uno es libre. Y cuando uno no es honesto, pues espera lo contrario. Una persona que ha cometido algún tipo de delito, algún tipo de pues infracción, tiene una multa o está en la cárcel, algo se realiza o está en torno que afecta su libertad, que afecta la forma en la que se desenvuelve en el mundo con el día a día. Y cuando hablamos del precio de la honestidad y mencionamos de la libertad, creo que es algo principal, porque vemos actualmente no solamente a políticos y personas del cargo público, sino personas que por deshonestas ahora mismo no tienen esa libertad. No tienen la libertad de estar en su país, no tienen la libertad de caminar por las calles, de estar en una cárcel, o simplemente no tienen la libertad de salir en paz, porque a veces no tienen una sentencia específica, pero la libertad sigue estando un poco pues sesgada en este caso. ¿Cuál dirías tú que es el precio de la honestidad, tomando en cuenta tu vida, tomando en cuenta tu trayectoria, digamos, no solamente en el ámbito público, sino también en la vida? A ver, yo le tomo como el precio de libertad sinónimo a libertad, como señalo yo en el libro en varias partes, porque en la práctica ocurre eso. Entonces, no hay un signo monetario ahí, absolutamente, pero hay una actitud de desenvolverse con toda tranquilidad en los círculos que uno esté. ¿Por qué? Porque sabe que tiene la frente limpia. Entonces, eso, llevado a otros términos, es libertad plena. Entonces, yo me he basado en eso como para ampliar, si se quiere, las acusaciones y para reconocer quienes han demostrado esa actitud de honestidad y por tanto de ser hombres libres y que toman decisiones correctas. ¿Y esto en función de qué? En función de la sociedad, en función de hacer bien al país. Entonces, en esos términos yo pienso que está bien conceptuado lo que tú acabas de decir, que la honestidad, el precio que tiene la honestidad es la libertad plena. Cuando la sociedad avanza, porque la sociedad avanza de muchas formas, la forma de pensar, la forma en la que se cría a los nuevos niños, a los nuevos adolescentes, que posteriormente serán adultos y serán personas, se espera, funcionales, pues también ha ido cambiando. Hay muchas polémicas alrededor de la forma en la que se cría a los niños hoy en día versus la forma en la que se criaba hace muchos años, y hay muchas polémicas de la forma en la que se criaba hace muchos años también. Pero algo que nos queda presente es que la honestidad debería ser uno de los valores principales en este proceso, no solamente de crianza, sino también de enseñanza académica, laboral, familiar, entre otras cosas. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Crees que hasta cierto punto los niños de ahora, los adolescentes de ahora y los próximos adultos son iguales de honestos que lo eran antes? Bueno, yo pienso que en la actualidad niños jóvenes y maduritos se centran mucho en la cuestión práctica, tecnológica y de copiar circunstancias de ampliar una vida social más bien irregular. O sea, no es que en instituciones de educación de cualquier nivel se imprime o se pone atención a lo que son comportamientos morales de la persona. Desde el niño deberían ser formados con principios, con valores, pero estamos en una sociedad donde nos descuidamos porque todo es mecánico, todo es material. Entonces, yo he planteado la posibilidad de revisar, si se quiere, los programas de estudio. Algo critico yo, especialmente a las universidades, y revisar programas de estudio desde la escuela para ver si es que vamos obteniendo mejoras en el comportamiento del individuo para tener resultados a mediano o largo plazo, porque esto no es cuestión de un año para otro, pero ya debería comenzar. Me parece que este gobierno ahí que iba a revisar los programas de estudio de las escuelas para ver si dan algo de moral, algo de cívica, que no tenemos. Entonces por ahí debería comenzar a abrirse el camino para la honestidad.
Bueno, que tenemos una lista académica, podemos decirlo, que ha quitado ciertas materias que, en mi opinión, porque habrán opiniones distintas, pues son cuestionables. Ciertas materias que consideramos necesarias, ciertas materias que a lo mejor pues sumaban algo a la sociedad de forma colectiva y que ahora pues no forman parte de, digamos, lo que se espera que estudien los niños y niñas. Entre esas, pues hemos mencionado la cívica. Muchos colegios, escuelas ya no estudian historia ecuatoriana, porque se estudia la historia de exterior, de afuera, pero muy poco de lo que realmente ha pasado aquí, y quien no conoce la historia pues está condenado a repetirla una y otra vez, y en realidad esto sí llega a ser preocupante. Desde tu experiencia, ser honesto ¿es difícil? ¿Fue difícil en algún punto ser honesto? Bueno, yo pienso que cuando se trata con personas que se sabe no vienen de hogares formados debidamente o con irregularidades, parece que hay que admitir que hay, ¿para qué hablar de honestidad? Pero si supiéramos que hay jóvenes de buenos hogares y tenemos una educación no alineada con estos valores, igual se van perdiendo en la práctica de otros conocimientos, de la tecnología, de la vida libre. Uh-huh. Pero entonces, para mí que ahí debe haber participación intensa, si se quiere, de alguna manera de los padres, aun cuando hoy todo el mundo trabaja, pero tiene que haber preocupación. Uh-huh. No se diga de las instituciones de educación media y superior, pero como que nos estamos olvidando. Ojalá se revea algún día esto, pero yo sí pienso que lo que yo estoy haciendo puede contribuir a crear un poco de conciencia de que debemos revisar las actitudes desde todo nivel del ser humano. Al haber estado en el ámbito público, donde no es noticia para nadie, se mueve muchísimo el tema de sobornos en cualquier gobierno, ni siquiera me voy a centrar en uno, se mueve muchísimo el tema de amenazas, el tema de generar miedo a aquellos funcionarios que se niegan a ir o a dejarse manipular un poco en contra de esta marea negativa. ¿En algún punto hubo miedo por esta honestidad? ¿Hubo algún tipo de sí, tal vez cuestionamiento de tal vez debería aceptar para evitarme el problema? Bueno, 2 o 3 amigos me han insistido varias veces. Ellos sabían cómo iba avanzando el libro y me decían, Pepe, ten cuidado. Dice, aquí vos sabes que hay gente mala, gente que puede sentirse herida por las verdades que estás diciendo. Y la verdad que debe pasar eso, al menos cuando se llega a enterar. Pero yo digo, a estas alturas de la vida, ya a mi edad, ¿por qué tengo que tener miedo a decir las verdades, no? O sea, sí. No porque me puede pasar algo a mí, tengo que esconder lo que ocurrió. Yo pienso que estoy saneando un poco el camino para que a futuro hagan esto otros ciudadanos y contribuyan a pensar que la humanidad tiene que transformarse con otros valores. Y en su momento, mientras estaban ocurriendo los acontecimientos que aquí se describen, ¿llegó a existir ese miedo? No. Yo siempre dije, no, a mí no me va a amedrentar. Y la verdad que son unos 2 o 3 casos bien delicados, pero siempre he sido yo así de franco, directo, entonces yo no le tengo temor a lo que pueda ocurrir. Más bien pienso que quienes han cometido errores deberían estar callados y no volver a aparecer en medios de comunicación como aparecen. Muchos de ellos como que no quiebran un plato y dan ejemplos de comportamiento, de honorabilidad, cuando estando en una función pública ha sido todo lo contrario. Muy bien. Tenemos por aquí varias preguntitas. Ajá. Tenemos a Darío, que nos envió un mensaje y dice: la honestidad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. Saludos, buenas tardes para Amandita y para su ilustre invitado. Qué difícil encontrar personas honestas cuando la política entra en escena. Claro, sí, indudablemente, porque la política no tiene fronteras y
Hay casos, no cabe dar nombres, pero gentes que entran siendo honestos a la administración pública, pero se aferran tanto a posiciones políticas, hasta si se quiere copiadas del exterior, y le aplican cuando ven que el ambiente es propicio. Entonces, si no hay gentes con valor, o sea, con valentía para decir, señores, esto no debe ocurrir aquí, entonces estamos dejando el camino abierto para que eso ocurra con facilidad. Verónica nos dice por aquí: buenas tardes, Amandita, mis felicitaciones por tan digno invitado que nos comparte una obra que, además de ser una lección de vida, sirve de inspiración para la juventud y para todos aquellos que, como José, creen que los valores son la verdadera medida de nuestra libertad. Su trabajo es un ejemplo a seguir y su valentía al escribir y compartir su experiencia es algo que debe ser celebrado. Gracias por escribir una obra que no solo informa, sino que también impulsa a reflexionar sobre el precio real de la honestidad en un mundo que a veces parece olvidarlo. Oiga, eso me enorgullece tremendamente, pero para mí que debo dar gracias a que ahí me viene a mi memoria, a mi cabeza, cómo mi madre nos formó. Eso no tiene una explicación razonable, porque mi madre fue tan aferrada en la pobreza que tuvimos, a que uno tiene que ser recto, tiene que cumplir con lo que dice, pero siempre que sea dentro de lo honesto. Entonces, esa formación desde chiquitos pienso que ha repercutido como para tener hoy la satisfacción de escuchar esos comentarios, y le agradezco a quien los emite. Tenemos por aquí un comentario muy importante que dice: la política empieza desde la casa, porque el respeto, la justicia y la responsabilidad se construyen primero en el hogar. Que bueno, tiene que ver un poquito con la respuesta que acabamos de recibir, pero creo que hay algo que quisiera así topar, y es la corrupción, porque creo que la deshonestidad está muy ligada a la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción pensamos en otro partido político, pensamos en una época, pensamos a lo mejor pues en personas de alto mando que se desenvuelven en partidos políticos, en el ámbito público, pero lastimosamente la corrupción está en absolutamente todos lados. Encontramos una oficina donde hay preferencias por uno u otro empleado, porque el uno da o recibe de distinta forma que el resto. Entonces, todo este tipo de corrupción también se puede generar en el hogar, cuando por allí pensamos en culpar a alguien más, pensamos en esconder algún error, pensamos en sobornar a nuestros familiares para que no digan tal o cual cosa, entre otras cosas, y todo esto también incluye el tema de la corrupción. A nivel del ámbito público, en toda la trayectoria de 30 años en puestos, distintos puestos del ámbito público, podemos decir que la corrupción ha ido subiendo, ha ido bajando, siempre está presente. ¿Cómo se puede combatir una corrupción que pues sigue allí y seguimos escuchándola hasta ahora? Como estás analizando desde hasta niveles de escuela, digamos, yo pienso que si en el hogar me formaron a mí diciendo, tú respetas a tus hermanos al menos por la edad, si es mayor a ti, tú tienes que respetarle. O sea, que había un respeto de hermano a hermano. Jerarquía, digamos. O sea, exactamente. O sea, nunca alzar la mano a un hermano mayor. El hermano mayor sí podía uno castigarle. Esto en la práctica no se ve. Y hablando ya de la función pública, bueno, es que cada quien quiere ser, en la función pública, el que es vivaracho hace picardías, pero el que es honesto le dicen tonto, como yo señalo en el libro. Y de esto tengo cuántos casos, cuántos ejemplos. Solo vamos a dos. Por ejemplo, hace pocos días me criticó un amigo que ya ha leído el libro. Dice, todo está bien, dice, pero yo no te perdono. ¿Cómo vas a renunciar a un cargo, a un nombramiento de la Universidad Central? Entonces, otro con tertulio ahí dice, no, pues, pero si Pepe está demostrando que es honesto, en eso también tiene que ser honesto. ¿Cómo es el ejemplo que estoy poniendo? Tuve yo una cátedra por 7 años, 5 años ya con nombramiento, que es difícil conseguir un nombramiento en la Universidad Central. Y la mantuve bien hasta cuando estuve ocupado en otros quehaceres, entre ellos políticos, y no podía asistir a dar clases. Entonces encargué la cátedra a 2 profesionales. En el término de 2 meses no respondieron. El uno faltando 3 veces, fue la 4ª semana a dar clases, y dije, no, así no puede ser. Pongo a otro
que no falló al comienzo, falló al término, en 2 meses. Entonces yo dije, no, esto no está bien. Y hablé con el decano y por ser así honesto dije, renuncio. El decano me hizo pensar, bien. Digo, no, porque yo no voy a poder atender desde Ambato acá y me están quedando mal, entonces renuncié. Eso es una demostración de extremo de honestidad. Cuando es común ver en las universidades, como en el libro expongo, que les dan permisos por 1 año, por 2 años para que cumplan otras funciones y no pierden su cátedra. Claro. Y de esto no es que estamos diciendo que no le pagan sueldo. Hay beneficios que son permanentes y que son de haberes o recursos del Estado que también se derivan a personas que no están devengando, están ocupados en otra cosa, pero tienen el beneficio porque tienen el nombramiento. Entonces, eso es deshonestidad. La deshonestidad va desde niveles chiquitos a niveles inmensos. Hoy, en la actualidad, ya solo se habla de millones de dólares en deshonestidad, en corrupción. Ahora, nos envían un mensajito que no voy a leerlo por completo, es un mensajito un poco largo, pero que nos habla de las personas honestas que han pagado por aquellas que no lo son. En algún punto dio miedo estar en la trayectoria pública, tomando en cuenta que muchas veces pues se queman el gallinero entero y entre ellos también hay personas que pues no son deshonestas, pero que han tenido que pagar un precio por otros que sí. Bueno, a ver, en mi caso, casi un incidente con un banco que cometió un fraude a la institución. ¿Y por qué empujé yo a que se haga unas inversiones de esta institución? Porque había corrupción en el manejo de sus recursos y había un sobrante en la cuenta de la institución para X finalidad. Entonces observé eso y sugerí a la autoridad que se haga inversiones. Se hizo inversiones, el banco cometió un fraude y eso me lo achacaron a mí. Entonces yo tuve que defenderme. Han tenido que pasar 25 años para que prescriba eso y demuestro con el libro de que no tengo nada con la justicia, con nadie. Y quien me hace el prólogo en el libro me pidió un día X antes de que esté en la imprenta. El libro me pidió la cédula, seguramente verificó qué tengo yo. Y claro que ya sí. Me preocupé, yo también a mis hijos digo, déme viendo en la computadora qué tengo. Claro. Absolutamente nada. De este caso, en mi trayectoria no ha habido otros. Lo que ha habido más bien es que, digamos, si se quiere, con duro carácter, la imposición mía para que se respeten normas. Y ha habido autoridades superiores que lo han hecho y no me han pedido disculpas. Indirectamente me han compensado con algún hecho que yo digo me está compensando del incidente que se habría. De ahí no tengo yo ningún caso. Yo, como he estado siempre en funciones de libre remoción, como lo expliqué cuando se presentó el libro. La libre remoción, ¿qué significa? Que uno está libre para salir, yo le llamo primero salir. No hay un impedimento porque no he entrado por ningún compromiso político. Entonces yo he salido cuando he querido y he entrado cuando he querido. Entonces, pero ahí hay que añadir, ¿no? Hay muchos cargos que de esta calidad de función de libre remoción los he ganado por concurso. Otros han sido por referencias, por recomendaciones de funcionarios que me conocieron en la administración pública. Y ningún cargo por política, porque ahí habría sido yo, sometido o empujado a cometer algún error en mi vida, pero no ha ocurrido eso. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Sé que si queremos echarle un ojito, si queremos leerlo. Entonces eso está, estamos comenzando a contactarnos con unas librerías. Mr. Books, me decía mi señora que ya había conversado y entregó un documento para ver si ahí nos reciben los libros, y estoy yendo el día de mañana a Ambato. Hay también interés por muchos
amigos o colegas de la universidad que quieren que el libro llegue allá. Vamos a ver cómo lo distribuyo para que esté a disposición de las personas interesadas. Muy bien, y apenas haya pues esa respuesta, nosotros también lo vamos a, a compartir y replicar claro. Por aquí. Tomando en cuenta este libro que se ve no tan grueso como me hubiese imaginado, de 30 años de experiencia, tal vez podría pasar por mi cabeza que va a haber una parte 2, que estamos pensando en escribir un libro similar o de misma temática. Mira, converso que mi señora se pone a leer el libro un día, pero todo el día leyendo, entonces me va haciendo observaciones. Esto porque no has dicho, esto porque no has dicho esto. Entonces tengo anotado un poco de hechos, un poco de circunstancias que debían constar en el libro. Entonces estoy esperando, si es que hay un cúmulo de más inquietudes o revisando papeles de encuentro, parece que voy a tener que hacer otro librito como alcance. Ahora, hay una sección de anexos aquí, una sección de anexos que incluye escaneados de distintos documentos, lo podemos ver en la cámara seguramente, escaneados de distintos documentos, lo cual es interesante porque me hace pensar que todo esto está justificado, incluso con códigos QR donde podemos ver el documento completo. Todo esto tiene su justificación. Asumo que todos y cada uno de los casos que se presentan aquí tienen la defensa total con pruebas de ello, ¿verdad? Mira, lo que me preguntaba hace rato y le digo, no he tenido temor en asentar todos los hechos como está en el libro, porque está documentado. Todo está documentado. Uh-huh. No hay nada que, solo que no, alguna cosita digo, de esto no tengo, alguna referencia que hago de una autoridad, digo, de esto no tengo documentos, pero me lo han referido otros funcionarios, ¿no? O sea, claramente en un caso digo, no tengo documentos, pero del resto todo está justificado. Y aquí hay anexos y hay otros de esto que la tecnología le llaman ver link, ¿no? Entonces ahí se pueden ver los documentos que habla el libro. Sí pueden decirle que bonito más les va a dejar que el que está aquí por si acaso. Ay, gracias. Este no es mío, es de Vero. Yo se lo quité para poder revisarlo antes de la entrevista. Este voy a dejar aquí entonces. Sí, yo desde el viernes agarré el libro porque dije, claro, yo necesito hablar con algún tipo de argumento al respecto. Pero me quedan por decir muchas cosas que tal vez no las estoy señalando, pero la verdad que a mí también me pareció que al término del libro que me faltaron muchas cosas que decir, pero estoy complementando ya con algunas anotaciones que hago. Veamos si que se puede producir algún otro un alcance a esto. Muy bien. Muchísimas gracias, José. Ha sido un gusto recibirte aquí en nuestros estudios, que nos enseñes un poco de tu trayectoria, de tu biografía y pues a nuestros oyentes también. A ti te agradezco y aquí al medio de comunicación, muy gentiles por haberme recibido y ojalá sea un medio como para ampliar un poco la necesidad de que nuestra gente se encamine por el bien y por la honestidad.